Que Dios les bendiga, hermanos, en Cristo Jesús. En esta mañana agradecemos al Señor que podemos venir para compartir porciones de la Escritura. Hoy vamos a terminar las lecciones acerca de la carta de los Colosenses y vamos a leer en el capítulo 4, los versículos 7 al 9. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, al cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Que el Señor añada su bendición a la escritura que hemos leído en esta mañana. La cita que hemos leído es la mayor prueba de que esta epístola da importancia al estado de los creyentes más bien que a su posición, porque su posición es perfecta. Nada puede ser añadida ni quitada de ella, pero el estado varía y necesita atención y ayuda. Por eso la instrucción del apóstol Pablo. Él escuchó acerca de su estado por medio de Epafras y del error en doctrina, y por eso él envió esta carta para corregir la doctrina y el estado. También estos hermanos iban a informar a los colosenses del estado espiritual, físico y material de Pablo. Él era feliz y bendecido, aunque en la prisión, y deseaba escuchar más acerca de ellos. Tíquico significa afortunado. Él estaba asociado con Pablo como un hermano amado, un fiel ministro y un compañero en el servicio del Señor. Y era en verdad afortunado. El apóstol no pudo designar así a cada hermano, aunque esté en el Señor. Muchos de los hermanos no tienen conciencia ante Dios. Ellos robarían la grey de algún hermano si fuera posible, y también el dinero, aunque esto en verdad no les pertenece, sino al ministro de quien es la grey. Pero ellos no tienen escrúpulos. Tíquico no era de este carácter. Él era un fiel ministro, fiel a su padre espiritual y fiel a los santos. Era un compañero en el servicio del Señor. Dos personas moviéndose lado a lado y ambas interesadas en el mismo propósito en la vida. Onésimo, el provechoso. El otro hermano no era un ministro en el mismo sentido de Tíquico, aunque ministraba a Pablo fielmente. Era un esclavo fugitivo, quien se había salvado mientras estaba en la prisión con el apóstol, y luego llegó a tener voluntad para regresar a su amo. Pablo intercedió ante Filemón por él, y sin duda fue puesto en libertad de la esclavitud legalizada, pero llegó a ser un esclavo de amor del Señor y de su pueblo. Dice en el versículo 10 y 11, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle, y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Estos tres, Aristarco, Marcos y Justo, fueron hebreos convertidos con Pablo, quienes eran leales a él y a la gracia de Dios. Él los cita como siendo un consuelo para él. La palabra inspirada es tan interesante e instructiva. Hay siempre muchas cosas escondidas en los eventos aparentemente ordinarios, como aquí, por ejemplo, la mención del apóstol de estos tres hombres, su linaje y lealtad, nos enseña que los siguientes nombres citados fueron gentiles, porque ellos también eran fieles hermanos, aunque no eran santos judíos. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Capítulo 4, versos 12 y 13. Epafras significa cubierto de espuma. Sin duda, él habla del sudor de su labor a favor de los santos. Él era de Colosa, probablemente era el pastor y maestro allí, así como el fundador de la asamblea. Él estaba intensamente interesado en el bienestar de ellos, trabajando
en espíritu por ellos, para que pudiesen alcanzar el nivel perfecto y completo en todo lo que Dios quiere. Sin embargo, hay santos tan insensatos como para imaginar que tal victoria no es posible. ¿Por qué entonces tal lenguaje? El Espíritu no trata en afirmaciones vanas e insensatas. Él no pone delante de nosotros una realización que no sea posible alcanzar. Él no nos muestra un hermoso prospecto para dirigirnos y alcanzarlo. Lo quita de delante nuestro y nos deja desalentados y defraudados. Verdaderamente no lo hace así. Epafras oró para que estos colosenses fueran realmente corregidos y creciesen en Cristo, en todas las cosas, así alcanzando en su estado a la perfección de su posición. Y hay más instrucción aquí en estos versículos. Aquí en el hecho de que estas otras asambleas son mencionadas en conexión con Epafras y sus labores, y también celos. Él probablemente las fundó. El celoso siervo de Dios, de un carácter representativo, y figura a tales santos del fin, quienes son de igual carácter. Ellos laboran y oran por todo el pueblo de Dios, representado por estos tres cultos en estas tres ciudades. Estaban muy cercanas unas de las otras. Los santos colosenses, los corregidos, corresponden a los vencedores totales. La iglesia de la Odisea, el pueblo justo, representa a los creyentes tibios del fin, el pueblo de afección mundana, quienes, aunque salvados, buscan sus propias cosas y caminan en la carne. La iglesia de Hierápolis figura una tercera fila en el cuerpo de Cristo. 244,000 pudieran ser, quienes son un poderoso pueblo en el tiempo del fin. El nombre significa ciudad sagrada. Se dicen que habían algunos manantiales calientes en Hierápolis y manantiales fríos en la Odisea, que parecen una verdad de coincidencia. Lucas significa luz y Demas, popular. Están relacionados con Epafras como siendo hermanos gentiles. Lucas era un médico antes de ser salvo, y él continuó su profesión después que estaba en la senda espiritual. Él, como luz, dio la diagnosis de las almas enfermas de pecado, y luego mostró el remedio para el alma y el cuerpo, que es Cristo Jesús. Lucas es el único gentil, con la excepción de Job, que tuvo una parte en los sagrados escritos. De seguros que esto le recomienda. Nos muestra en un preciso relato cuán apropiado él fue en lo natural para examinar cuidadosamente en cada parte de las circunstancias y eventos de la vida de Cristo. Él ha escrito una admirable biografía del hombre, Jesús, el Salvador para todos los hombres. No se dio tan buen testimonio de Demas. Más tarde llegó a ser un hombre muy popular, como su nombre significa, y salió del sendero angosto, del rechazamiento con Pablo, 2 de Timoteo capítulo 5, verso 10. Él amó este siglo mundano o siglo presente. Hay muchos hermanos de este carácter hoy día. Por una pequeña fama pasajera, una recompensa presente, ellos llegan al sendero del reproche y rendición que guía a la más elevada exaltación más tarde. Pobre Demas, cuán arrepentido se sentirá algún día cuando es demasiado tarde. Estamos tristes por las muchas personas populares, quienes sabemos están perdiendo lo mejor que Dios ofrece. Y por último, versículo 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Pablo envía saludo a los hermanos que están en la Odisea. Cuán refrescante. No había sectas en aquellos días. Todos los creyentes eran hermanos y debemos agarrarnos de esta simplicidad. Es el plan divino. Cuán a menudo leemos de la iglesia que estaba en la casa de alguien. Esto es confortante. No podían haber tenido grandes multitudes en estas diferentes asambleas, pues no había lugar en una casa para tanta gente. No habían grandes y largos edificios en aquellos primeros días para lugares de cultos, ni se nos da dimensiones para la edificación de tales hoy día. No fue nunca el plan divino para edificar grandes sinagogas, acerca de la mayoría de las cuales puede decirse que son sinagogas de Satanás.
Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. La carta a que se refiere arriba no fue preservada como fue el caso de una escrita a la iglesia de Corinto, como habla 1 Corintios 5:9. Estas cartas probablemente fueron designadas por el Espíritu para uso local y temporal. De otra manera, hubieran tenido su parte en los santos escritos. Y dejamos aquí, hermanos, y con la ayuda del Señor, esperamos que haya sido de mucha bendición estas lecciones que hemos compartido. Que Dios les bendiga muy ricamente.